Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Así Amén. es, amigos. Bienvenidos a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda su servidora Idalia Dinsi y estoy aquí con los panelistas del mismo. Amén. Gracias, Iseli. Gracias Eres a fuerte, ti. valiente Amén. y aquí compartimos de corazón. Sí, de verdad que sí, ha sido de mucha bendición, estoy segura, para ti y para los televidentes también. Así es. Así que estábamos hemos estado en estudiando? Apocalipsis, estábamos en el capítulo 14, Sí. ¿verdad? Estábamos hablando del mensaje de los 3 ángeles, Sí, ¿verdad? De lo amén. importante que es que seamos el instrumento para ir y predicar el mensaje a otros, ¿verdad? Y estábamos... Como dice tu esposo, Ajá. candela. Candela, sí. Está caliente. Estaba esto, caliente, sí, Porque mucho. vemos a las nubes aproximándose y quién estaba ahí. Cristo está en la- viniendo en las nubes. Así es, pero Amén. venía para qué, con qué en su mano y con qué en su cabeza. Bueno, aquí decía que venía Corona. con la corona y tenía en su mano una hoz. Y venía para recoger a ese pueblo que se mantenía firme. Así es, bueno, tenía, Amén. pero también había ángeles que tenían una hoz en su mano. 2 ángeles, ¿verdad 2 que sí? ángeles, Pastor 3 Muñoz? ángeles. Había un montón de ángeles por Sí, todos un lados. montón de Están saliendo los ángeles, ¿verdad? Sí. O eran 3 o 4. Bueno, Pastor Muñoz, bienvenido. Gracias, Maranata. Cristo viene, amén. Amén. Estamos muy agradecidos a Dios porque ustedes dos pudieron estar aquí como panelistas del programa que nos está ayudando muchísimo y el Espíritu Santo hace su obra, ¿verdad? Pero es bonito pasar tiempo en el estudio con personas que entienden y en el material, ¿verdad? Claro. Como lo es el Pastor Muñoz. Tiene tu maestro personal. Sí, eso es muy bueno. No, Lo no tengo se ahí. crean, no se crean, ella es la que me predica a mí. Ay, Mira lo que encontré, mira. mira esto. Y esto, y ahí, ok. No, pero es muy buen recurso, de verdad que sí. Ha sido de mucha bendición. amén, amén. Pero también tenemos al pastor, yo lo llamo doctor Héctor Delgado, doctor. autor de muchos libros acerca del tema. Dios le ha dado una mente, un don para poner en palabras lo que es el mensaje de Apocalipsis. Pastor, bienvenido. Gracias, gracias. Como siempre, feliz, contento, agradecido de Dios y consciente de que estamos siendo bendecidos y de que todavía faltan muchas bendiciones más que Dios va a derramar sobre nosotros. Así es. Tomamos el momento para agradecer a su señora esposa por compartirlo con nosotros, ya que se ha ausentado de su casa para poder estar en los estudios de 3ABN y también sus lindas congregaciones que usted atiende allá en el estado de Nueva York. Bueno, precisamente me decía, no dejan de llegarme las llamadas, los mensajes de texto. O sea que ya ahora es la pastora de la iglesia. Amén. Ay, qué bueno que tiene una asistente, una compañera en el ministerio. Sí, Mari, te envío un saludo afectuoso, con mucho amor y cariño de parte de tu esposo. Amén, amén. Amén. Bueno, amigos, quiero aprovechar el momento de decirles que deben de buscar sus Biblias, también dónde anotar y con qué anotar. Es importante tomar notas porque nos ayuda cuando estemos repasando. Amén. Pero a la misma vez quiero decirles que no se olviden que hay material disponible que ustedes pueden usar también para enriquecer sus estudios, más cuando estén repasando les va a ayudar muchísimo. Bueno, entramos ahora a este episodio nuevo, así que deseamos la bendición de Dios en este programa. Amén. Así que por favor, Muñoz, ¿quieres orar? Vamos a orar. Sí. Amantísimo Padre Celestial, gracias nuevamente por este día de vida que nos regalas. Gracias por tu cuidado, tu protección, tus bendiciones. Gracias por tus ángeles, por tu Espíritu Santo y sobre todo gracias porque el regalo más grande es Cristo Jesús, el que nos ha dado una segunda oportunidad para poder volver a morar en tu presencia. Venimos a estudiar tu palabra y pedimos que tú dirijas todas las cosas y que todo lo que hablamos y estudiemos y entendamos pueda ser para gloria y honra tuya. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces habíamos terminado, la última vez estábamos hablando del final de Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Hablando de la ciega, hablando de ese evento final, cuando Cristo vendrá a separar a los suyos, ¿verdad? Y a llevarse los suyos y luego terminamos con el pisado del lagar, ¿verdad? 14:20. Fuera de la ciudad del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Héctor nos había comentado un poco sobre eso. Y ahora lo que vamos a ver cuando entremos el 15 es
o el microscopio otra vez, ¿verdad? Ahora repite y amplía, ahora va a repetir la misma escena, pero ahora va a poner Dios un microscopio en ese evento final que está hablando justo antes y durante la venida de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Verdad, Héctor? Amén. Sí, ese número 1600 estadios dijimos que es como la contraparte del número con el que empieza el capítulo 14. Dijimos que empieza con un número, 144,000, el número que representa la totalidad del pueblo de Dios y que ahora aparece en Sión, la ciudad de Dios, el cielo. Pero el capítulo termina con un número, 4 por 4 por 100, 1600 estadios, denotando la vastedad, la amplitud del juicio final. Recuerden que toda la tierra está siendo cegada, de manera que 1600 estadios es el número simbólico para describir la plenitud de todo el planeta. Quiero destacar algo, Carlos, porque en el verso 20 hay una declaración que puede sacudir a cualquier lector sincero del Apocalipsis. De hecho, déjenme decirle que este versículo, cuando Martín Lutero lo leyó, dijo, este libro no puede ser inspirado, este libro no puede estar en el canon. Porque un Dios de iras semejante no es el Dios del Nuevo Testamento. Y Lutero descanonizó el libro de Apocalipsis por versículos como esto. Y el verso dice, el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Estamos hablando de un juicio universal y es una expresión naturalmente impresionista. Pero quizás Lutero desconocía algo que hoy se conoce bastante bien, y es que en el mundo antiguo no solo la literatura bíblica, sino también la literatura extrabíblica utilizaba un recurso literario muy semejante a este. Por ejemplo, el libro de los tiempos de los apóstoles, conocido como Primero de Enoc o el Apocalipsis de Enoc, un libro que contiene imágenes que se evocan múltiples veces en el libro de Apocalipsis, utiliza la expresión en medio de una gran batalla en el capítulo 100 para hablar de un derrame de sangre que llega hasta los frenos de los caballos. Es un lenguaje muy similar. Con eso está hablando de una batalla devastadora. Sí. El libro Oráculos Sibilinos, posterior o anterior, no recuerdo bien la fecha ahora, habla también de que los cadáveres en medio de una montaña se amontonarían como grandes montañas y que la sangre correría hasta barrer todos los valles. Estamos hablando de un lenguaje hiperbólico para describir una batalla fuerte, devastadora, donde el mal termina totalmente destruido. Dada la magnitud, la cantidad de habitantes que conforman los enemigos del pueblo de Dios, que en Apocalipsis dice, la ramera está sentada sobre aguas, y esas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, representa a todos los habitantes de la tierra adorando a la bestia, y esto luchando contra el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios representado por un remanente, indica que esta gran multitud de masa humana, esta masa humana enorme, es la que está siendo enjuiciada aquí. Al final de los tiempos se dice que los perdidos son como la arena del mar. Esa es la cantidad y la vastedad del evento lo que se está describiendo. De manera que Juan está siguiendo sencillamente un modo normal de escribir para describir una batalla en términos hiperbólicos y para describir lo enorme, lo determinante y lo concluyente que será el enemigo vencido en esa actividad. Pastor Héctor, me gustaría, usted mencionó la palabra hiperbólico 2 veces. ¿Qué significa hiperbólico? Sí, algo que es sobredimensionado. Okay. Cuando alguien dice, voy a hablar ahora en forma hiperbólica, me dice decir, no, esto es sumamente, extremadamente grande. Cuando se sobredimensiona una descripción. Y también tiene un carácter impresionista. La idea es impresionar al lector para que el lector quede cautivo de lo que el autor ve y quiere que entienda, porque es un evento que necesita entender y quizás si lo impresiona puede llamar mucho más la atención. Sí. Son recursos literarios. En el antiguo, cuando los antiguos escribían, no podían usar los recursos que nosotros usamos, usar bold para destacar ciertas palabras, tampoco podían utilizar itálicas. Ellos lo que hacían era que repetían una serie de palabras o impregnaban la narración en forma poética o repetían una estrofa y otra y hacían coincidir un elemento con otro para decirnos, mira, esto fue lo que yo dije, pero aquí yo lo refuerzo, pero lo digo de otra manera. Entonces son recursos literarios muy antiguos que eran diferentes a lo que nosotros tenemos para destacar las cosas. Sí. Todavía hoy lo usamos, ¿verdad? Exageramos mucho
Sí. Entonces, cuando queremos decir algo, le damos una exageración y dice, wow, ese fue el día más caliente en toda la historia, ¿verdad? Cuando uno dice, me tienes hasta la coronilla, es una expresión hiperbólica. Está diciendo, ya no aguanto más, detente. Exactamente. Así que Muy bien. es interesante porque Dios es poeta, ¿verdad? Sí. Amén. Dios es romántico, Dios es un poeta y se manifiesta por toda la Biblia y hasta cuando a veces tienen que darse estas escenas que Martín juicio. Lutero lo vio muy desagradable, pero simplemente está tratando de dar a entender la inmensidad y la vastedad de la destrucción que viene. Y eso entonces nos lleva a Apocalipsis capítulo 15, capítulo 15. Versículo 1. Y vamos a empezar en el versículo 1, amor. ¿Quieres leer? Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Muy bien, así que Juan ve otra señal. Recuerdan que habíamos empezado en el 12 con una señal, la gran señal de la mujer. Luego vio la señal del dragón, ¿verdad? Y ahora entonces vuelve a decir, ahora veo otra señal. O sea, en medio de este conflicto cósmico, en vez de esta gran batalla, ¿verdad? Ahora él ve una señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ¿verdad? Las 7 plagas postreras, porque recuerdan que en las trompetas habían plagas. Amén. Sí, aparecieron plagas en las trompetas. Sí. Así que estas son las 7 plagas postreras que en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que aquí ahora nos va a hablar sobre la manifestación sin filtro y sin misericordia. Recuerdan que habíamos leído en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, decía que los que adoran a la bestia y a su imagen y reciban la marca beberán del vino de la ira de Dios. Aquí entonces vamos ahora en el 15 y el 16, se va a hablar sobre la ira de Dios por medio de estas 7 plagas postreras. Y nuevamente, ¿de dónde sacamos el asunto de 7 plagas? ¿Recuerdan en dónde habían caído 7 plagas? En Egipto. En Egipto. ¿Cuántas plagas? 10 plagas. ¿Cuántas cayeron? 10. Cayeron 10. 10. ¿Verdad? Las primeras 3 cayeron sobre todo el mundo. todo el mundo por igual. Pero luego las últimas 7 solamente cayeron sobre los que no aceptaron, los no egipcios. siguieron. ¿Verdad? Y claro, aquellos que rechazaban a Dios, que incluso del pueblo de Dios también habían esos. Sí. Entonces, lo que ocurre en las plagas allá está ocurriendo aquí. Pregunta, ¿estaba el pueblo de Dios dentro de Egipto cuando las plagas cayeron? Sí. Sí, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Dios por medio de las plagas? Los protegió. Entonces, como estamos viendo esa imagen, esa historia de allá de Egipto, nos indica que el pueblo de Dios también va a estar pasando por las plagas. Porque hay personas que piensan, la iglesia no va a pasar por tribulación, la iglesia no va a pasar por las plagas, ¿verdad? Pero nos enseña, nos estamos viendo que cuál es la razón por la cual Dios tiene que sellar al pueblo en el capítulo 7. Recuerden que decía, espérate, no suelte los vientos todavía, Hasta que no selle destruyas mi pueblo. hasta que mi pueblo sea sellado. Si el pueblo de Dios no fuera a estar aquí, entonces simplemente nos hubiera llevado. Sí. Pero en la historia de Egipto nos confirma que el pueblo de Dios estaba y pasa por las plagas, pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios está con nosotros, ¿verdad? Amén. Digo, la similitud. Dios está con nosotros, Dios está protegiendo y cuidándonos por medio de las 7 plagas postreras, en donde la ira de Dios se consume ¿contra quién? Contra los impíos. Contra los que están atacando al pueblo de Dios, contra los que están rechazando los principios de Dios, no contra el pueblo está protegido por medio de estas 7 Aquí ya plagas. terminó el tiempo de gracia, ya todo el mundo está asegurado de un lado o del otro. Sí, aquí ya todo el mundo está sellado o el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Querías comentar algo, Héctor? Sí, tú estás tratando de enfatizar que el pueblo de Dios estará en la tierra cuando los juicios de las plagas estén cayendo. Hay precisamente una evidencia escritural aquí en el capítulo 16, en el verso 15, en el paréntesis de la 6ª plaga. Sí, de la 6ª plaga. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Pero ese pasaje lo vamos a comentar cuando volvamos después de la pausa. Amén. Amén. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos iniciamos otra vez con Apocalipsis 16, 15, porque va como comentario de lo que estamos estudiando en el capítulo 15 de Apocalipsis. Amigos, queremos escuchar de ustedes, no importa en qué rincón del mundo se encuentren, que está siguiendo la programación, escríbanos, aquí está la información que necesita. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o
3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Nuestra familia es amplia, es mundial y lo hace más real cuando recibimos los correos electrónicos y llamadas, ¿verdad? Bien, con sus de nuestro preguntas, público. con sus testimonios, de verdad que es reconfortante para Sí, nosotros. Sí, y bueno, que Dios les bendiga en sus hogares y gracias por enviar su comunicación por correo electrónico, llamadas o visitando las páginas web. Claro que sí, y las adquiriendo páginas material web. y estudiando, ¿verdad? Sí, Así claro. que antes de ir a la pausa, fuimos a Apocalipsis 16, 15 como referencia a un punto que el doctor Delgado estaba haciendo. Y ese dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ese Claro. era el texto, ¿no? Sí, este era el pasaje. Estábamos diciendo que, como Carlos enfatizó al principio, el pueblo de Dios estará en la tierra cuando las plagas estén cayendo. Okay. Él observó que también algunos creyentes, hermanos, creen que la iglesia no estará en la tierra mientras las plagas están cayendo, pero las plagas están evocando la imagen del éxodo. Y eso trae consigo la realidad de que mientras esas plagas caían, el pueblo de Dios estaba en medio de los juicios, pero siendo protegido de los juicios. Ahora, este pasaje que menciono está dentro del paréntesis de la 6ª plaga, que habla del secamiento del Éufrates. Y precisamente allí se habla de los engaños que la bestia que sale de la tierra trae sobre los habitantes de la tierra. Entonces es en ese contexto donde Dios hace una ferviente advertencia, fervorosa advertencia. Dice, yo vengo como ladrón. En otras palabras, yo vengo pronto. Nadie sabe. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Y esas frases nos recuerdan el mensaje a la iglesia de la Odisea. De manera que en este contexto histórico, que este paréntesis se está introduciendo, estamos en el contexto de los engaños que están cayendo sobre la tierra, producido por la bestia que sale de la tierra, y en el contexto de la necesidad de un reavivamiento que los laodicenses o los cristianos del último tiempo deben experimentar. Puesto que los juicios vienen y vamos a estar en medio de ellos, la única manera de librarnos de esos juicios, aún como creyentes, es experimentar el reavivamiento, aferrarnos a las mercancías celestiales que el testigo fiel nos está dando y ser así de esa manera protegidos de los juicios. Amén. Así que el pueblo de Dios sí estará en medio de las El plagas. reavivamiento es el Espíritu Santo cuando Será el resultado del resultado. derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Y, Iseli. y cuando dice que he aquí que vengo como ladrón, ¿verdad? Mucha gente dice el ladrón en la noche, el rapto secreto. Si dice vengo como ladrón, significa que no ha llegado todavía, ¿verdad? Y estamos en el contexto de las 7 plagas. Sí. Significa que entonces Cristo está anunciándole a su pueblo, estoy pronto por venir en medio de la tormenta, en medio de del Armagedón y de la batalla final. Esa voz de consuelo que le dirá a su pueblo, estoy pronto por regresar. Perseveren, ¿verdad? Sí. Manténganse en firme. Quería leer para el público que nos está viendo, si quieren apuntar, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, donde Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Esta tribulación, esta guerra que se va a desatar contra la iglesia, el pueblo va a estar, pero va a estar protegido y cuidado por medio de esta dificultad. Y a veces la gente piensa, no, pero yo pienso, a mí que me lleven al cielo así tranquilo. Bueno, puede ser que nos lleven tranquilos, pero puede ser que Dios tenga un plan para nosotros de ser, que seamos testimonio y testigos durante estos eventos finales que están pasando en la tierra. Entonces mi mentalidad no debe ser, Señor, ponme a dormir porque no quiero pasar por esto. Mi mentalidad debe ser, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Cómo tú me quieres utilizar en estos tiempos finales? ¿Cómo podemos honrarte en ese momento crítico cuando es necesario que tu nombre sea honrado? Exactamente. Y decir, Señor, aquí estoy, como tú quieras. Y recordemos que ¿cómo el pueblo de Dios va a pasar por esa dificultad? Si el Hijo de Dios, familia, pasó por el peor de las torturas que existe. Entonces, el que nosotros, el mismo Pablo dice, es una honra para mí tener que pasar por persecución por causa del nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso Cristo dice en Mateo 5, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Así que es un gozo nosotros pasar
por dificultades, pero por el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién ha de apartarme del amor de Dios? Ni tribulaciones, ni aflicciones. Ni persecución, nada. Romanos capítulo 8, versículo 35. En un tiempo cuando el evangelio de la prosperidad predomina, parece ser como el aliciente que las personas buscan encontrar, mensajes como estos no encuentran cabida allí. Esa parte del evangelio que demandan sacrificio, determinación, entrega. El cristiano no determina cómo ocurre la transición de esta vida a la vida venidera. Eso está en las manos de Dios. Nuestra parte es confiar en Él a pesar de que las circunstancias terminen siendo adversas y las cosas no ocurran ni siquiera como nos imaginamos que serán. Así es, amén. Entonces, vamos a leer el versículo del 2 al 4. Porque Apocalipsis 15, estamos en el 15, del 2 al 4. Vamos a leerlo, porque es un paréntesis muy similar al que ocurre en el capítulo 14, cuando habla nuevamente, cuando menciona los 144,000. ¿Quieres leerlo? Ok. ¿Sí? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Amén. Y el 4. El 4. Ok. 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Estos versículos de 2 al 4 son un paréntesis en lo que está dando, muy similar al capítulo 14, ¿verdad? Recuerden, el 14:1 decía que vi a los 144 en el monte de Sión, que tenían el nombre de Dios, y luego, entonces, antes de hablar de ese mensaje final que están predicando esos 144,000, nos da esa escena de adoración, ¿verdad? Aquí ocurre el mismo fenómeno, ¿verdad? Paralelismo. El capítulo 15 nos empieza diciendo, ahora vienen las plagas, ¿verdad? Ya los 144,000 se han mantenido fieles, están sellados, están victoriosos, y ahora vienen las plagas, pero noten, nos da como que un preámbulo de lo que va a venir en el futuro, ¿verdad? Así es como tú lo ves, Héctor. Claro, lo que nos indica es que en el Apocalipsis 14 el remanente victorioso es descrito bajo el término 144,000. Pero aquí es descrito de otra manera, pero es el mismo grupo. Está ahora no en el monte Sión, sino sobre el mar de vidrio, es decir, frente al trono de Dios, en el área donde está el trono de Dios, que es donde Juan precisamente lo ve en Apocalipsis 7:9. Y aquí ahora se describe como aquellos que no recibieron la marca ni el número de la bestia. De manera que estos son los que vencieron y triunfaron. Y antes de que las plagas se derramen, vuelve y se ratifica que hay una comunidad de creyentes que ha alcanzado el triunfo y la victoria. Amén, amén. Y me gusta el concepto del mar de vidrio mezclado con fuego, porque recuerdan en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesucristo dice, el que no naciera del agua y del Espíritu, ¿verdad? No el fuego del Espíritu representa, nuevamente está dando una connotación que los que están sobre el mar de vidrio representan a los que han sido purificados por Dios, ¿verdad? Amén. Han permitido y han dejado que el Espíritu Santo haga la obra de santificación, que complete el trabajo, porque Dios terminará lo que empezó en cada uno de nosotros. Y ellos están ahí como representación de ese grupo, ¿verdad?, que está victorioso. Así que yo no sé ustedes, pero yo quiero estar sobre el mar de vidrio, Amén. ¿verdad? Y noten que han alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen o sobre su marca. Es lo mismo que decía en Apocalipsis capítulo 14, cuando decía, no se han contaminado con mujeres, ¿verdad? No se han contaminado con el vino de Babilonia, se han mantenido puros sobre eso. Las arpas aparecen nuevamente, el cántico de Moisés y el cántico de él. Cordero. Cuando hablamos el capítulo 14 habíamos visto que es la experiencia, ¿verdad? Esa experiencia que pasaron los que salieron de Egipto. Tú te imaginas, a veces me duele ver cómo después de Dios haber manifestado tan grande poder con ellos cuando los sacó de Egipto, cómo se volvieron ellos obstinados y tercos y ingratos. Pero así somos. Exacto, ¿verdad? Sí. Pero en este sentido, después de aquí no va a haber nada de eso, ¿verdad? Exactamente. Porque el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, significa que esa alabanza que va a salir como que dice, wow, qué gran Qué liberación. gozo de El Señor nos alegría. ha sacado de aquí, hemos sido fiel, Amén. hemos mantenido perseverados y el Señor nos ha sacado. Así cuando pasamos nosotros por tribulaciones y pruebas personales y cuando vemos la victoria de Dios decimos, alabado sea Gloria al Dios, Señor. ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Carlos, también un detalle importante allí. En el capítulo 14 se habla en el preámbulo que mencionamos, se habla de que ellos cantan un himno, están entonando un cántico.
Allí solamente se dice un cántico nuevo que nadie puede aprender sino solamente ellos. Y dijimos que eso tiene que ver con la experiencia que ellos tendrán. Pero aquí se reafirma nuevamente que ellos cantan un himno, pero ahora se le da un nombre. Es el cántico de Moisés. Y luego dice, siervo de Dios, y cantan el cántico del Cordero. Y esa declaración quizás no era necesaria, siervo de Dios, hablando de Moisés. Pero recuerden que en Apocalipsis 14, antes de llamarlos en el verso 4, los 144,000 sellados, en el verso 3 han sido llamados los siervos de nuestro Dios que serán sellados en su frente. De manera que Moisés, siervo de Dios, enfatiza que estos santos del tiempo del fin encuentran en Moisés como su prototipo, como el símbolo de aquellos que viven ante el rostro y en la presencia de Dios como Moisés vivió y son siervos de Dios como lo fue Moisés. Pero el cántico también es el cántico del Cordero. Amén. Moisés evoca la liberación de Egipto en medio del poder opositor y luego la entrada a la tierra nueva. Finalmente el pueblo de Dios fue liberado y alcanzó la Canaán terrenal. Esta experiencia que ellos cantan está celebrando el triunfo que han alcanzado. Han salido debajo del poder opresor y han llegado a la Canaán celestial. Con el cántico del Cordero quizás esté haciendo referencia a la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal y su victoria definitiva en el Calvario. Amén. Así que ellos no en vano tienen la fe de Jesús en Apocalipsis 14:12. Por consiguiente, la experiencia de triunfo de ellos está asociada a la experiencia de triunfo de Cristo. Y también quería mencionar también que este grupo experimenta también la parte de vivir en santidad. Claro. Vivir sin pecado, como Cristo vivió, Sí, ¿verdad? claro. De Moisés se dice que era el hombre más manso de la tierra, las cualidades de su carácter. Sí. En Apocalipsis habla de que ellos tienen un carácter puro, no se mancharon, una expresión que se utiliza en 2 de Pedro para hablar de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y que cantan el cántico del Cordero indica que ellos llegaron a vivir una vida pura delante de Dios y vencieron como estos siervos anteriormente vencieron. Amén. Y si las personas, los que nos están viendo, quieren profundizar sobre ese cántico, pueden leerlo en Éxodo capítulo 15. Cuando usted lee el cántico, ve las similitudes entre la liberación que Dios nos dará en el tiempo final. En mi comentario a los 144,000, ustedes saben que mi primer libro fue sobre los 144,000. Y posteriormente yo hice una segunda edición, lo revisé y lo amplié. Ahora el material es un poco más amplio que antes, más detallado. Y precisamente yo le dedico 2 capítulos a esto. ¿En qué se parecen los 144,000 a Moisés? Y cómo Moisés representa un modelo para ellos. Y luego, cómo Cristo es un modelo para los 144,000. Ahí hay detalles abundantes. Amén. Amén. Y me acordó también, recuerden que cuando salen de Egipto, Moisés los estaba dirigiendo. Pero cuando entran a la tierra prometida no era Moisés. ¿Quién era el que estaba dirigiendo el pueblo? Josué. Josué. Y Josué es en hebreo el nombre que conocemos como Yeshua, Jesús, ¿verdad? Entonces aquí vemos también cómo esa liberación de los enemigos y también la entrada triunfal a la Nueva Jerusalén con Cristo, ¿verdad? Es quien nos va a llevar y nos va a entrar a la Canaán celestial. Estamos en el 3. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nuevamente están exclamando, cantando Alabanza. que Dios ha sido justo. Amén. Dios es bueno. Dios ha cumplido sus promesas. Amén. Amén. Dios está llevando a cabo lo que Él dijo que iba a hacer en su palabra, lo ha cumplido al pie de la letra. Versículo 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que hay una escena de adoración. ¿Por qué? Por la justicia de Dios. Claro. La justicia de Dios también merece adoración. ¿Por qué? Era necesario, era justo que se manifestara. Amén. Así que lo adoramos por su misericordia, lo adoramos por su paciencia, lo adoramos por su poder, pero lo adoramos también porque Él es justo, Él es bueno. Y le doy gracias a Dios que el Señor es el juez justo y no somos nosotros, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo este juicio, porque si no, nadie se salva. Nadie se salva. Así que el Señor, gracias a Dios, es justo y gracias que recibimos esa misericordia por medio de los méritos de Cristo. Amén. ¿Algún comentario del 3 al 4 o entramos al 5 de una vez? ¿Podemos avanzar? Vamos entonces, versículo 5 al versículo 7. ¿Quieres leer, Idalia? Sí, dice, después de esas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio
y resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces ahora Juan ve la visión, la gran señal de las 7 ángeles que van a venir con las 7 plagas. Y noten que dice, después mire, y fue abierto en el ¿dónde? En el cielo, En el cielo, el santuario templo del tabernáculo. Así que nuevamente confirmando, estas escenas nos están llevando al santuario celestial, ¿verdad? Amén. Y de ese templo salen 7 ángeles. 7 ángeles. Con 7 plagas, Con 7 vestidos plagas. de lino limpio y resplandeciente. Esta visión de esta vestimenta la vemos en muchas otras partes en la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan algunas donde hemos visto esto? Están vestidos de lino resplandeciente. En Daniel, cuando habla de Cristo, en ese caso hablaba de Cristo, Ajá, que sí, estaba vestido también, de lino. ¿verdad? Apocalipsis 19, cuando habla el ejército que viene con Jesús. Dame ver. Dice en el versículo, sí, Apocalipsis 19, dice versículo 14. Sí, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Así que yo veo esto como tú sabes, cuando un ejército va a ir a batalla, que primero a veces envían una tropa pequeña, un pequeño, ¿verdad? Como de antesala, para calentar el camino en lo que el ejército llega. Estos 4 ángeles como que están, ¿verdad? Y los otros también que habíamos visto, están preparando el camino, ¿verdad? Están como los Marines, que van y entran primero y preparan el terreno. Estos ángeles como que están llegando para empezar a llevar a cabo el juicio de Dios. Esa precisamente es la vestimenta que recibe el pueblo de Dios. Amén. En el mismo capítulo 19, en el verso 8, hablando de la iglesia, dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice, el lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Amén. Es la vestimenta, el halo de luz que rodea a todo ser perfecto. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes Del capítulo Estamos en el 15, perdón, estamos en el 15. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, ¿qué cosa? 7 copas de oro. Aquí nuevamente los 4 seres vivientes, recuerdan que están alrededor del trono, están ahí. 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Así que ahora Dios, Babilonia ha dado su vino a beber al mundo. Babilonia ha estado embriagando al mundo con su copa y ahora Dios dice, no, ahora yo voy a derramar mi copa, ¿verdad? Que es la copa de la ira sobre Babilonia, sobre la depravación, la perversión. Todo esto ahora ha llegado al juicio de Dios para acabar con... Es interesante que en la visión del capítulo 4 y 5, ellos tienen copa de oro en las manos, pero estas están llenas de las oraciones de los santos, lo que indica que es el periodo de intercesión, de mediación, hay oportunidad. Pero cuando dice que las copas ahora son dadas llenas, pensemos que son las mismas copas que en algún momento estuvieron llenas de las oraciones de los santos y que ahora esas copas que recibieron las oraciones y el clamor, que se intensifica en la última generación, porque el poder que recibe la herida de muerte se recupera y luego la bestia de la tierra se le une en la rebelión contra Dios, el conflicto ahora es de proporciones cósmicas mundiales. De manera que los juicios de las plagas vienen todavía a tomar como foco los mismos poderes y esta vez van a destruirlos para siempre. Amén. Amén. Y para los que están escuchando, si quieren hacer la conexión, eso es en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 9, donde dice, y hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 4 ancianos y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que nos enseña también esto, que con la misma copa con la que Dios, la misericordia de Dios, la intervención de Dios, la intercesión de Dios, esa misma copa también Dios dice, ¿verdad? La puedo utilizar mostrándonos el aspecto de Dios en que soy misericordioso, soy paciente, pero también soy justo, ¿verdad? Y va a llegar el momento en que no voy a permitir que esto continúe y ha llegado la ira de Dios. Carlos, también quizás vamos a destacar que al término de la gracia y abocarse a los juicios de Dios a caer sobre los impíos, se recuerda nuevamente lo de Apocalipsis 11, 19. Vamos a leer. 11, 19. 11, 19. dice, Sí, lea. el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces,
truenos, un terremoto y granizo grande. ¿Recuerdan que dijimos que ese pasaje era vital, clave para entender la sección que seguía? Pues la sección que se introduce con la apertura del templo y la visión del arca del pacto con los mandamientos de Dios se cierra precisamente en este capítulo. Porque aquí dice en el versículo 6, el 5, después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo recibió este nombre del testimonio porque era el lugar donde estaban contenidas las tablas de los 10 mandamientos. Así que el testimonio son los 10 mandamientos. El arca del pacto es el lugar donde están los 10 mandamientos. De manera que como ese fue el problema durante la sección que estudiamos del capítulo 12 al 14, los juicios de Dios ahora van a caer porque precisamente ese problema fue el que se batalló, el que se peleó y el que estuvo en el centro del conflicto. El verso 8 finalmente dice: el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. De manera que la paciencia de Dios ya no aguarda más. No aguarda más. Si nadie puede entrar, no hay manera de que llegue una oración, no hay manera de que llegue un pedido de perdón. Significa que la intercesión ha terminado. La intercesión, el tiempo de gracia concluyó. Ya y concluido el salió. tiempo de gracia, los juicios de Dios serán derramados en la tierra. Por eso es que son derramados sin mezcla de misericordia, porque la oportunidad y el tiempo de la misericordia ya terminó. Sí. Y eso escena es impresionante esta. Es sabroso. Y esa visión, eso que está viendo Juan, lo vemos también en muchas partes en la Biblia donde la presencia de Dios, ¿verdad?, entra al lugar santísimo y dice que nadie podía entrar. Si quieren apuntarlos, tenemos Éxodo capítulo 40, del 34 en adelante. 35. Ajá, tenemos Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10, 11. El 11, donde Salomón inaugura el santuario, y Números capítulo 16 también tengo aquí entre mis notas del 44. Así que ha concluido la intercesión de Dios. Ya el que sea santo, siga santo. El que sea injusto, sea injusto. Ya el Espíritu Santo se ha retirado de aquellos que han rechazado, ¿verdad?, lo que se conoce como el pecado imperdonable. Muchas veces piensan que el pecado imperdonable es porque conozco personas que piensan que es cuando uno rechaza algún don de Dios o rechaza. No, el pecado imperdonable es cuando ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo, no pedimos perdón por nuestros pecados. El pecado imperdonable es el que no le llevamos a Dios. Él no lo perdona no porque Dios no quiere perdonarlo, sino porque no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido. Entonces, estos pecados, una vez ya concluye, significa que ya no hay más, ¿verdad? Ha cerrado la misericordia y la paciencia de Dios con la raza humana. Ha tenido oportunidad de más para reconocer el amor, la paciencia de Dios, y ya concluye en este momento la misericordia de Dios. Y ahí entramos en Apocalipsis capítulo 16, que es una continuación, ¿verdad?, del versículo 15. Vamos a entrar en Apocalipsis 16 de una vez. ¿Querías decir algo, Idalia? Te vi que estabas... Con mi mente corriendo. ¿Verdad? No. Es un momento muy solemne, ¿verdad? Sí. Muy solemne lo que estamos diciendo, y eso me recuerda cuando Jesucristo dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Ya no Me llegó a la mente un incidente más. Cuando Dios habló con Abraham, le dijo: mira, Abraham, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero en el capítulo 15, Dios habló más íntimamente con Abraham y le dijo: mira, Abraham, ten por cierto que tú vas a morir. Te vas a unir a tus padres. Tu descendencia será esclava en una tierra extranjera. Pero en la 4ª generación yo los voy a visitar. Voy a castigar a la nación que los oprime. Ellos van a salir de allí con gran riqueza. Entonces ellos volverán a la tierra. Porque hasta entonces la maldad del amorreo no habrá llegado a su fin. Esa escena de la paciencia divina que espera por el pecador. En el caso de Abraham, no le permitió heredar la tierra por siglos, ni a él ni a su descendencia. Porque Dios estaba luchando con estos pueblos para ver si los movía al arrepentimiento, por los medios que solo Dios conoce, porque nadie le estaba predicando. O quizás el conocimiento de Dios que a través de Abraham y su descendencia iba quedando en la tierra era el testimonio que Dios le estaba dando. Pero también pasaron siglos cuando el pueblo de Israel se fue a Egipto, no quedó nadie. ¿Cómo siguió Dios tratando con ellos y teniendo paciencia con ellos hasta que llegó ese momento final? Y luego dio poder juzgarlo, porque aunque nadie quizás le predicó de la manera normal que nosotros conocemos,
Aún así, todos los medios que Dios puso en movimiento a través de su providencia fueron rechazados. Y aquí cuando vemos que el templo finalmente se llena de humo, se cierra, es un momento triste, es un momento solemne. Todo lo que Dios pudo haber hecho, ha sido puesto a un lado. Ya no estamos viviendo en un mundo con seres humanos. Si la ciencia ficción nos ayudaría en algún momento a entender esta escena, quizás son las películas de ciencia ficción de zombies vivientes. Ya no son humanos, son subhumanos, no son seres humanos. Son monstruos humanos los que quieren en la tierra. El Espíritu de Dios se ha retirado, son instrumentos del mal. Los deseos de la carne se manifiestan en todo su apogeo. Alguien me dijo una vez, pero no sé por qué ustedes insisten tanto en la destrucción y las plagas. Le dije, bueno, yo quiero que tú veas no a la humanidad como una víctima y a Dios como un verdugo. Yo quiero que tú entiendas que si Dios es tan paciente, es tan amoroso y es tan misericordioso y fue capaz de enviar a Jesús a morir por nosotros, y la cruz es la mayor evidencia de que Dios desea nuestra salvación. Cuando Dios emite castigo de esta naturaleza, eso te dice a ti que Dios no está tratando con seres humanos normales. Dios está deteniendo monstruos humanos que si no lo detiene, destruyen a su pueblo. Amén. Son momentos críticos, pero es una verdad muy solemne la que nosotros estamos mirando ahora. Bueno, mucha gente, perdón. No está bien. Mucha gente piensa que quizás ay, Señor, el pecador en la cruz, ¿cómo es que se le ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz, ¿verdad? Que él dice, acuérdate de mí, a Jesús. Cuando venga. Y entonces, quizás las personas están pensando que eventualmente, en cualquier momento, yo puedo decir eso, pero no cae en cuenta que ese tiempo ya cede de existir. Y que el ladrón en la cruz no está viviendo momentos antes del fin de la historia del mundo, sino en el momento antes cuando la redención está abriéndose como una ola expansiva a toda la humanidad para alcanzarla. Sí. No, y que si él hubiera tenido la oportunidad de que tal vez no lo mataran, él hubiera corrido y quizás se hubiera bautizado, hubiera seguido una vida. Indudablemente. Esa profesión de fe que él hizo fue en ese momento, en esas circunstancias, fue una de las profesiones de fe más poderosas que existen, ¿verdad? Sí. Revela el poder de la fe cuando se localiza en Jesús como Redentor. Y a veces no es hasta el peor momento de nuestra vida, donde cuando estamos más caídos, más bajos, es que miramos para arriba. Exactamente. Yo me encanta la historia de Noé porque él estaba pregonando que algo iba a suceder, que entren, que iba a construir este arca y todo el mundo burlándose de él y burlándose. Y todo el mundo tenía la misma oportunidad, ¿verdad?, de ser salvo, pero nadie quiso entrar. Solo su familia, Así es. lastimosamente. Exactamente. Toda esta conversación me llevó a Éxodo 34. Lo voy a leer, si me quieren acompañar, Éxodo 34, versículo 5. Una escena muy parecida, pero no tenga como Dios le habla a Moisés. En el 34, empezando, él le da los 10 mandamientos nuevamente, le da las tablas de piedra, y luego dice, en versículo 5, del 5 al 7, dice, y el Señor descendió de la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Amén. Pero, note que dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios no desea la destrucción de nadie, ¿verdad? Dios ha hecho provisión para que todos se arrepientan, para que todos sean salvos, pero lamentablemente esto que va a acontecer ahora es por el continuo rechazo del Espíritu Santo, por el continuo rechazo de la misericordia de Dios, por el continuo rechazo del amor de Dios manifestado por la entrega de su Hijo Cristo Jesús. Honestamente, yo no creo que Dios pudo hacer más por nosotros. Yo creo que ya ha hecho lo máximo que Él pudo hacer. Sin embargo, nosotros lo tomamos a liviana, ¿verdad? Entonces, pero si pasamos por una crisis y si perdimos nuestro primogénito, entonces es algo grande, ¿verdad? Pero no pensamos en lo que Dios hizo al vaciar el cielo para llenarlos con nosotros, ¿verdad? Si Dios nos hiciera la pregunta, ¿qué más yo pude haber hecho que no hice? Todo el mundo tendrá que bajar la cabeza y admitir que Dios lo hizo todo. Sí, Señor. Dios utilizó todos los recursos celestiales hasta donde envió
a su propio Hijo, ¿verdad? Así Lo es. entregó por nosotros para que tuviéramos una segunda oportunidad. Amén. Amén. Muy hermoso, muy... una esperanza motivador, sí. Bueno, vamos a una pausa, amigos. Están gozando del estudio, ¿verdad que sí? Bueno, aquí hay material que ustedes pueden adquirir. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno, ya regresamos a concluir este episodio del estudio de Apocalipsis, capítulo 16. Estamos en los versículos 1 al 4. No habíamos empezado todavía. Vamos a empezar ahora con el versículo 1. Con el Ajá. versículo 1. Lee ahí mismo, Idalia. Sí. Introdúcenos el capítulo 16. Bueno, aquí vamos, las copas de ira. Dice, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sigue hasta el 4. Hasta el 4. En 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ok. Paremos ahí. Muy bien. ¿Qué les recuerda Me estoy esto? emocionando ya. Sí, me di cuenta. Wow. Me di cuenta. ¿Qué estamos viendo aquí? Una úlcera maligna, Sí. el mar, Sangre. los ríos. ¿Qué Lo les recuerda mismo eso? que Apocalipsis capítulo 9 Ajá. ¿Y dónde más? y en Éxodo. En el Éxodo, Éxodo. las plagas. ¿Verdad que sí? Las mismas plagas están cayendo ahora sobre la tierra. Primero fue una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. No, de la No, marca de la Ah, bestia. ¿verdad? Que adoraban su ¿Verdad? imagen. Si el pueblo de Dios no estuviera aquí en la tierra, entonces ¿de qué sirve marcarlo? Simplemente hubiera dicho que está cayendo sobre los seres humanos en la tierra. Exacto. Pero especifica que son los que tienen la marca de la bestia, implicando que los que tienen el sello de Dios están Ahí en la tierra. protegidos, ¿verdad? Están cuidados durante esta úlcera. Y luego el mar, ¿verdad? Y los ríos se convirtieron como en sangre. Esto también nos lleva también al elemento de la creación, ¿verdad? Por medio de las 7 plagas postreras, vamos a ver que Dios deshace los 6 días de la creación de Génesis. Dios vuelve y regresa a la tierra a su estado vacío y abismal nuevamente por medio de las 7 plagas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando continuemos. ¿Querías comentar algo, Héctor, sobre estas primeras 3 plagas? Bueno, evidentemente las plagas están focalizadas sobre la última generación de personas que intentará dañar al pueblo de Dios. Aquellos que se involucran en el proyecto de la bestia y de la imagen de la bestia, con el tema de la marca de la bestia propiamente. Amén. Ahora vamos a leer el 5 al 7, amor. ¿Puedes leerlo? Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó... No, déjalo ahí en el 7. Okay. Vamos a hablar sobre esos 3 versículos. Esos 3 versículos son una respuesta de adoración en el cielo. ¿Sobre qué? ¿Recuerdan que habíamos hablado? De respuesta de las oraciones de, De las oraciones de los santos, ¿verdad? En el capítulo 6. Allá las almas debajo del altar, Señor, decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían muerto como ellos, ¿verdad? Entonces, De manera que este pasaje conecta la experiencia de los últimos creyentes o los últimos mártires con la experiencia de los mártires del pasado. así es, así es. Y
es interesante notar que cuando hablamos de las 7 trompetas, recuerden que las plagas eran parciales, ¿verdad? Dios contestando las oraciones, pero ahora Dios está dándolo todo, ¿verdad? Y los ángeles, el cielo está celebrando, disfrutando que ha llegado el juicio de Dios, ¿verdad? También tenía una pregunta con respecto a las plagas. Me acuerdo en Apocalipsis capítulo 9 se había hablado que habían plagas, pero que no precisamente era exactamente una langosta, exactamente el escorpión, ¿verdad? Pero en este caso, ¿realmente va a ser una úlcera? ¿Realmente va a ser, es literal? Aquí adolecemos del lenguaje figurado y comparativo de las trompetas. Aquí no está diciendo, por ejemplo, que el primero fue y derramó sobre la tierra algo que parece como una úlcera maligna, sino dice una úlcera maligna. La descripción es directa. Sí. Está describiendo eventos que van a castigar y afectar en forma directa a los habitantes de la tierra que promueven el proyecto de Babilonia, como las plagas en Egipto afectaron literalmente al pueblo rebelde. Así es. Léeme, amor, del 8 al 11. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder de estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ok, entonces aquí vemos la cuarta y la quinta plaga que cae, y noten entonces que aquellos que habían rechazado el arrepentimiento, que habían rechazado la obra del Espíritu Santo en sus corazones, ahora se está manifestando en todo su apogeo, ¿verdad? Su naturaleza caída, sin freno, porque el Espíritu Santo no está contendiendo, ¿verdad? No está limitando, restringiendo. Así que ellos están blasfemando a Dios, están maldiciendo a Dios, están mostrando el verdadero color de su carácter. Cuando dice que no se arrepintieron, parecería dar la impresión de que hay posibilidad de arrepentimiento, pero realmente está en pasado la descripción de que no lo hicieron. Indica que están experimentando esos juicios porque en el pasado, cuando tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Antes de que el santuario se llenara de humo, terminara la intercesión, era la oportunidad. Y los juicios de las trompetas precisamente trataron de llevarlo al punto de entender que era necesario el arrepentimiento. Allí hubo oportunidad, aquí lamentablemente la oportunidad se fue. Así es. Vayan conmigo, vamos un momento a Jeremías. Vamos un momento al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 4. Quiero mostrarles algo. Jeremías capítulo 4. Es interesante notar que estas plagas, no sé si dieron cuenta, ¿verdad? Sobre el sol, sobre el mar, sobre los ríos. Estas plagas que deshacen la tierra, esto lo vieron todos los profetas antes de Cristo. Noten Jeremías capítulo 4, vamos a empezar en el versículo número 23. Jeremías 4, 23. ¿Llegaron ahí? Amén. Dice, miré a la tierra y aquí que estaba como Desolada. asolada y vacía. O sea, esa descripción se parece mucho a ¿qué? A Génesis, ¿verdad? La tierra estaba desolada, desnuda, vacía. A los cielos y no había en ellos luz. Alguien podría pensar que Jeremías está viendo la tierra en su inicio, en su creación. Pero noten ahora cómo Jeremías está viendo las mismas escenas que Juan en Apocalipsis 16. Dice, miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron ¿qué? Destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor. ¿Delante de qué? Del ardor de su ira. Porque así dicho el Señor, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Jeremías, ¿verdad? Está en parte viendo en visión lo que está aconteciendo cuando Dios deshace todo, porque dice que la tierra temblaba, no había montes, los collados, las aves se habían ido, no habían hombres. ¿Todo por qué? Porque todo ha quedado destruido, ¿verdad? Dios está deshaciendo los 6 días de la creación, Dios está acabando con esta tierra como la conocemos, y hay muchos otros lugares, por ejemplo, podemos ir a Isaías, por ejemplo. Vamos a Isaías un momento, Isaías 24. Antes me gustaría mencionar que ese versículo que leíste dice que la superficie, o sea que no será totalmente destruida, solamente la superficie. ¿Por qué no va a destruir la tierra completa? Y también es bueno recordar que cuando decimos que Dios está destruyendo la obra de la creación, no estamos presentando a Dios como realmente habiendo planificado hacer eso.
Lo que pasa es que la narración toma esa forma. Los juicios de Dios están devastando todo el orden del natural de la tierra y establecido, ¿verdad? Pero se describe bajo la fraseología de la creación, pero en sentido inverso. Porque luego vamos a ver que todos estos juicios dejan la tierra en un estado caótico, descrita como el abismo. Exactamente. Lo que indica que vamos es en un proceso inverso. Juicios que están destruyendo todo. Sin embargo, esos juicios precisamente no solo es que Dios lo envía sobre los impíos, sino que ellos lo han traído sobre ellos por su obstinación. ¿Y por qué Dios está haciendo esto también? Porque recuerden que el pecado ha contaminado todo sobre la superficie de la tierra, ¿verdad? Todo está contaminado, por lo tanto, cuando Dios dice, ¿por qué Dios no destruye la tierra? Solo la superficie, porque va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que este planeta va a seguir siendo nuestra casa, ¿verdad? Nuestro hogar. Pero Dios tiene que purificarlo. Dios tiene que limpiarle de la contaminación. Quería leer Isaías capítulo 24. Isaías 24, Isaías ve también el mismo panorama profético de Jeremías. Dice, versículo 1, he aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Si la desnuda y la vacía es porque estaba, ¿qué? Llena. Ahora brinquemos al versículo número 3. Y la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque el Señor se ha pronunciado esta palabra. Ahora noten lo que dice, por qué razón está llevando a cabo este juicio. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron, ¿qué cosa? Las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En otras palabras, han rechazado los principios del reino de Dios. Y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. En otras versiones de Biblia dice, y quedó la población. Quedó un remanente o quedó pocos hombres. La palabra hebrea shawar, que se utiliza con la creación en Génesis, después del diluvio. Shawar, un remanente, porque ¿quiénes son los que van a sobrevivir a todas estas plagas, a todo lo que está aconteciendo en Apocalipsis 16? El remanente, amén. Ese pueblo sellado que va a estar en pie durante el tiempo final. Quería darle ese panorama para que vieran cómo, ¿verdad? Dios va deshaciendo y reinvirtiendo la creación. ¿Por qué? Y eso nos va a ayudar cuando entremos a Apocalipsis 20, porque dice que el diablo estará atado o encadenado sobre el abismo, ¿verdad? El abismo, el centro de la tierra, en un lugar, no. Vamos a ver que el abismo, la tierra regresa y será la superficie de la tierra, será su cárcel. Amén. Así que, pero ya llegamos al fin, hemos concluido. Así que gracias a todos por estar aquí con nosotros. Amén. Y los esperamos en el próximo episodio, cuando entremos de lleno en Apocalipsis capítulo 16 y vamos a empezar en el versículo 12. Así es, amigos. Así que nos vemos en la próxima edición. Amén.